Con estas clases, bueno, la segunda función orgánica oxigenada, porque contiene oxígeno, son los aldehídos. Los aldehídos, bueno, son compuestos que provienen de la oxidación de un alcohol primario. Acuérdense que cuando vimos obtención o la propiedades químicas de los alcoholes, si oxidábamos un alcohol primario, ¿qué nos daba? Un aldehído. Y si oxidábamos un alcohol secundario, nos daba una cetona. Entonces ahora estamos viendo los aldehídos, ¿ven? Que provienen de la oxidación de un alcohol primario. ¿Cuál es la característica principal de los aldehídos? Que posee un grupo carbonilo. O sea, el carbono, un doble enlace con el oxígeno. Obviamente que acá al carbono le faltan dos enlaces, pero un enlace está unido a un hidrógeno y el otro enlace a un radical carbonado. Estamos simbolizando el radical carbonado, así, R y O. O sea, si acá yo le quisiera poner aldehído una fórmula general, este sería el radical carbonado, ¿ven? R, y CHO es la unión del grupo carbonilo con el hidrógeno, ¿ven? Y esa es la forma general para los aldehídos. Muy bien. Su fórmula estructural, ¿ven? Acá está. El radical carbonado, el carbono, el hidrógeno, el doble enlace con oxígeno. El doble enlace con oxígeno. Esto de acá forma el famoso CHO, que caracteriza a los aldehídos. Y su fórmula global, pero ojo, en la fórmula global tenemos que tener en cuenta que los enlaces deben ser simples. Un solo grupo CHO. ¿Ven? Entonces, si tiene, por ejemplo, un carbono, tendrá dos hidrógenos, un oxígeno. ¿Ven? Si tiene dos carbonos, 2 por 2, 4, 4 hidrógenos, un oxígeno. Y así sucesivamente. Ahora, con respecto a la nomenclatura, hay un nombre común que hasta ahora es bastante utilizado. Por ejemplo, el primero de los aldehídos. Ahí está el hidrógeno, el carbono con el hidrógeno y el oxígeno. Forma el famoso CHO. ¿Cómo se llama? Formaldehído. O sea, forma viene de una característica, formo, por ejemplo, fórmico, ¿no? Viene una característica de él y el sufijo aldehído. ¿Ven? El otro, el que le sigue, miren, dos carbonos. A ver, dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos? 2 por 2, 4. Acá hay 3 y 1, 4. ¿Cuántos oxígenos? 1, un solo oxígeno. El segundo compuesto de los aldehídos, aceta, también viene de una característica, por decir, acético, ¿no? Y finalmente con la palabra aldehído. Bueno, estos son nombres comerciales. Por ejemplo, formaldehído lo relacionamos mucho con qué palabra, con el formol, ¿no? Con el formol, que se usa como antiséptico también. Bueno, y para preservar también. Ahora, el nombre internacional es que nos interesa, porque generalmente ahora la nomenclatura internacional significa que todos los países que manejan, están bajo IUPAC, tienen que manejar esta nomenclatura. La numeración se inicia a partir del grupo CHO. Ahí hay que hacer una aclaración. Siempre, cuando el grupo CHO tiene la jerarquía, o sea, los aldehídos tienen la jerarquía en una cadena, siempre va a estar posicionado en el carbono 1. O sea, no es necesario indicar el número después cuando veamos nomenclatura. Ahora, emplea la terminación al. Para los alcoholes, ¿qué terminaba? En ol. Etanol, metanol, propanol. En este caso, se va a cambiar el ol por el al. Metanal, etanal, propanal. ¿Ven? Ese es el cambio del nombre. Y un prefijo de acuerdo al número de carbonos. A ver, si tiene 3 carbonos, pro. Si tiene 4 carbonos, but, o sea, los prefijos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a dar unos ejemplos. Acá está el hidrógeno, el carbono, el grupo CHO, miren. El primero, metanal. En los alcoholes, ¿cómo era? Metanol. Ahora es metanal. El segundo, miren, 2 carbonos, 4 hidrógenos, el grupo, ahí está el grupo CHO, con color rojo, etanal. Miren el otro. 3 carbonos, me acuerdo de quién, del propano, pero como está el grupo CHO, propanal. Acá tenemos CH3, este 2 me indica que hay 2 CH2. Y el CHO, ¿cuántos carbonos había? 1, acá hay 2, 3, y 1, 4.
butanal. Y así sucesivamente. Pentanal, hexanal, hectanal, octanal. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, otro caso, ¿no? Si hay dos cho, y es el que tiene la jerarquía, vamos a empezar que ponerse acá, ¿no? Sería así, 1, 2, 3. Pero, si hay dos cho, uno va a estar al inicio y el otro va a estar al final, siempre y cuando él tenga la jerarquía. Entonces, miren, se escribe, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3. Ah, propano. Ahí está, propano. Y hay dos cho. Si la terminación de los aldehídos es al, y como hay dos, sería di-al. Di viene de dos. Ya. Entonces, esto se llamaría propano, 1, 2, 3, propano, di-al. ¿Ven? No hay necesidad de colocar los números porque siempre va a estar al inicio y al final. Pero antes una aclaración. ¿Qué pasa si el aldehído no tiene la jerarquía? La jerarquía la tiene un compuesto superior. Llámese, por ejemplo, los ácidos carboxílicos. Entonces, el aldehído sería un sustituyente. Y se utiliza la frase formil. A ver, vamos a recordar, siempre es bueno recordar. Cuando el alcohol es un sustituyente, ¿cómo lo llamábamos? Hidroxi. Y si el benceno es un sustituyente, ¿cómo lo llamaríamos? Fenil. Aquí, cuando el cho es un sustituyente, se llama formil. ¿Ven? Ejemplo, a ver, no sé. Este es el grupo de los ácidos orgánicos, los grupos de los ácidos carboxílicos. Él tiene su jerarquía. A partir de él se cuenta, miren, la flechita. 1, 2, 3, 4. Entonces, el grupo cho es un sustituyente. Miren cómo lo da. Cuando es un ácido, siempre se antepone la palabra ácido. Luego, miren, se deja un espacio libre. Un espacio libre. Luego, la posición del carbono donde está el cho. A ver, ¿en qué carbono está? En el número 2. 2. ¿Cómo se llama el sustituyente? Formil. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4. Me acuerdo del butano. Pero como es un ácido, miren, es un ácido, miren el sufijo, el final. Butanoico. O sea, le agrega la palabra oico. Del butano le quito la O y le agrego el oico. Pero eso va a ser en los ácidos carboxílicos que vamos a ver mucho más después. Muy bien. Acá les pongo un par de ejemplos para que sigan practicando la nomenclatura. Hay algunos que todavía les falta un poquito de nomenclatura. Mírenme, acá he puesto uno. Obviamente por la numeración estoy indicando que la cadena principal es esta, ¿no? ¿Ven? Esta es la cadena principal. La que contenga la mayor cantidad de funciones y obviamente hay que fijarnos que el grupo cho esté dentro de la cadena principal. Y acá está la flechita que me indica en qué dirección va, ¿no? La numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Ya está. Ah, mucho cuidado. Acá hay un doble enlace. Acá hay un grupo alcohol. ¿Ven? Acá hay un radical. Ya conocemos el radical, lo hemos visto varias veces, el metil. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a nombrar los sustituyentes y al final dejamos el que tiene la mayor jerarquía. En orden alfabético. Me he dado cuenta en los trabajos, casi la mitad de trabajos, que no respetan el orden alfabético. Mucho cuidado con eso. Miren, por ejemplo, el primero, el grupo alcohol, miren, H. ¿En qué carbono está? En el 4. 4 hidroxi. ¿Ven? Ahora, y ahí sigue el metil. ¿En qué carbono está? En el 3. Miren, 3 metil. Luego, ¿cuántos carbonos hay en la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex, que viene de hexano, por ejemplo. Ex. ¿En qué posición está el doble enlace? En el carbono 5. Ex-5 en.
Y como siempre el Cho en la mayoría de compuestos está en el primer carbono, no hay necesidad de mencionar el 1. Se le pone el al. Entonces sería 4-hidroxi-3-metil ex 5-enal. Si este 5 pasa acá adelante, como se estilaba antes del año 1997, hacia atrás, se ponía el 5 acá y acá hexenal decía. ¿Ven? Pero ahora se estila, según Yupa, debemos utilizar esta nomenclatura hasta la actualidad. Muy bien, ahí vamos a ver el segundo ejemplo. Miren, hay un Cho al inicio, pero miren, hay un Cho al final de la cadena. Obviamente, la cadena principal, obviamente va a ser esta, ¿no? Muy bien. Y nos damos cuenta en esta cadena que hay un grupo alcohol. Hay un hidrocarburo cíclico, pero es un radical. 1, 2, 3. ¿Cómo se llamaría? Ciclopropil. Ahí también hay que tener bastante cuidado. Cada vértice indica un carbono. Si son 3, viene de propano. Pero como es un ciclo, ciclopropil. Algunos me han puesto en el trabajo, me han puesto ciclopentil, como si tuviera 5 carbonos. También bastante cuidado. Entonces, vamos a nombrarlo. Miren, en orden alfabético. 3. En el carbono 3 está el ciclopropil. Ion. 2. En el carbono 2 está el grupo alcohol, que se designa con la frase hidroxi. Ion. 5. El carbono 5 está el metil, acá está el metil. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hexano. Di porque viene 2 grupos aldehídos, 2 grupos Cho, al inicio y al final. No hay necesidad de colocar los números, porque van a estar al inicio y al final. Hexano, di de 2 y al, porque es la jerarquía lo tiene el aldehído. Entonces sería 3 ciclopropil, ion 2 hidroxi, 5 metil, hexano, dial. ¿Ven? Esa es la manera como ustedes deben, pues, nombrar y respetando la jerarquía. También, vocal con vocal no va, consonante con consonante no va, siempre vocal, consonante, consonante, vocal. Y obviamente el orden. Entonces, continuando con las propiedades, bueno, las propiedades físicas las tienen en la parte de documentos, en el icono de documentos. Aquí nos vamos a dirigir a las propiedades químicas, ¿no? Primero, pues también, ¿dónde podríamos encontrar los aldehídos? Por ejemplo, en las hortalizas, en las hormigas. Por ejemplo, los que viven en la sierra, como ya ahí castigaban a la abuelita, a los nietos, a veces con la famosa ortiga. Bueno, son plantas, obviamente, que tienen dentro de su composición aldehídos. Cuando también las grasas se van oxidando, también aparece un olor medio rancio, también van apareciendo ahí. Voy identificando aldehídos. Bueno, la propiedad química resalta la importancia acá por las reacciones químicas que ocurren. A ver, por ejemplo, la acción reductora. O sea, el aldehído va a ser un agente reductor. Acá vamos a tener que recordar conocimientos previos. Y si es el agente reductor, ¿qué significa? Acuérdense que reduce al otro. O sea, como dice, reduce a su vecino. Entonces aquí, miren, el etanal. Al combinarlo con el óxido de cobre, este cobre tiene más 2 menos 2, óxido cúprico, porque el cobre tiene número de oxidación 1 y 2. Su número de oxidación con el número 2 termina en ico, óxido cúprico. Entonces, lo que va a hacer acá es reducir a este cobre más 2 a cobre más 1. Va a aparecer el óxido cuproso, que tiene un color rojo ladrillo. Cuando uno está en el laboratorio y quiere identificar aldehídos, usa. Pero este cobre está dentro de un reactivo que nos ayuda a identificar, que se llama el licor o reactivo de Fehling, que es un tartrato que nos ayuda y que obviamente ahí va a tener el cobre para ver el cambio que ocurre. Y si él se está reduciendo,
Obviamente el de acá se está oxidando. Al oxidarse, ¿qué va a formar? Un ácido orgánico llamado ácido etanoico. Este ácido etanoico también conocido comercialmente como ácido acético, ¿bien? Que va a ser un tema posterior. Muy bien, entonces, estamos viendo la acción reductora de los aldehídos. Mira, acá otro aldehído, el metanano, el primero del grupo de los aldehídos. Mire, óxido de plata, más uno lo va a reducir a plata cero. Y va a aparecer el ácido, miren. Cada vez que se oxida el aldehído aparece, ¿qué cosa? Un ácido. El ácido metanoico, que ya hemos visto, el otro es el ácido etanoico. Ahora, en el laboratorio, obviamente este compuesto se le conoce como el reactivo de Tollens, ¿no? Es un nitrato de plata amoniacal. Ese reactivo me ayuda a identificar aldehídos. O sea, estamos hablando un poquito de laboratorio también. Cómo identifico los aldehídos. Y se va a formar un espejo de plata. En el tubo de prueba, al final de la reacción, va a aparecer como un espejo de plata. ¿Ven? Es así como ustedes van identificando si el compuesto tiene aldehído, ¿no? O es un aldehído. Polimerización. Varios monómeros, cientos de monómeros que forman un compuesto. Por ejemplo, el metanal, el primero. Miren quién está acá. Nuevamente vamos a recordar. Esta estructura de quién es, del fenol, ¿se acuerdan? El fenol, el anillo aromático, el benceno y el OH oxidrilo. Cuando ellos reaccionan, se van a formar N moléculas, así. Vamos a poner acá N, ¿no? Aunque debería identificar solo uno, pero N de ellos. Y a este compuesto se le conoce como baquelita, ¿no? Es un polímero también, muy parecido así como el plástico, como si fuera una fibra, ¿no? Ahora hace bastante cosas de baquelita, es resistente. Ese viene a ser la polimerización. Halogenación. Ya lo hemos visto en anteriores reacciones. ¿Qué significa la adición de halógeno? Y generalmente son más el cloro y el bromo los que aparecen en este tipo de compuestos. Miren, el etanal, el segundo. 3 moles de cloro molecular. Miren lo que va a formar. Si gusta acá le podemos poner también otro. Este compuesto también podemos poner tri, porque viene de 3. Acá hay 3 cloros. Tricloro. Hay 3 cloros. Y hay 2 carbonos. Pero como tiene el grupo CHO, terminación A. Tricloroetanal, ¿ven? Porque hay 3 cloros. Etan, 2 carbonos. Y el sufijo o terminación al. ¿Ven? Más conocido comercialmente como cloral. Más un subproducto de cloruro de hidrógeno, ¿no? Porque obviamente acá van a sobrar 3 cloros y acá van a sobrar 3 hidrógenos. 3 hidrógenos y 3 cloros que sobran, 3 moles de cloruro de hidrógeno. Este cloral, si lo combinamos con el cloro benceno, miren, el anillo bencénico, el anillo de Kekulé, ahí está, y el cloro como sustituyente, cloro benceno. Si esto reacciona, miren lo que va a dar. Obviamente hay varios pasos. Esta estructura es, miren, dicloro. ¿Cuántos cloros hay? Di2. 1, 2. Un ratito, no se apresuren. Difenil. Hay 2 fenil. Mira, acá está el fenil. Miren, acá sería tricloro. Vamos a arreglar acá. Porque son 3, miren, acá hay 3 cloros, tricloro, ahí está el cloro, igualito que el de acá, miren, tricloro, etano, porque hay 2 carbonos acá, miren, 1 y 2. Ese sería su nombre químico, dicloro, difenil, tricloro, etano, ¿ven? Todo. DDT, ahí está de rojo, DDT, ¿qué cosa es el DDT? Es un fuertemente insecticida. Bueno, algunos reportajes, muchos años atrás, reportaban que el uso de DDT que se usaba, por ejemplo, en el campo, hacían que los huevitos de los pajaritos estaban muy débiles, no lograba aumentar la cría. Y una de sus razones, bueno, unas posibles explicaciones que daban en esa época,
Bueno, para que prohibieran el uso del DDT, estaba afectando el ecosistema. Bueno, pero así es, hay muchos productos que son insecticidas, dañan, pero para matar las plagas a veces usan eso. Muy bien, y hay muchas propiedades más también. Ahora vamos a pasar la obtención. Miren, obviamente acá en la obtención también recordamos un poco los alcoholes. Oxidación de un alcohol primario, acuérdense. Ahí está el etanol, el alcohol etílico. Si lo oxidamos, ya saben que los oxidantes, dicromato de potasio, permanganato de potasio, ¿qué me da? El etanol, el aldehído, el segundo aldehído, porque el primero es metanal, este es el segundo etanol. Y obviamente liberación de hidrógeno, porque ¿qué decíamos nosotros? Que era una oxidación, obtención de oxígeno, liberación de hidrógeno. ¿Y qué era una reducción? Una reducción, obtención de hidrógeno y liberación de oxígeno. ¿eh? Entonces acá tenemos oxidación, oxidante significa esto, del alcohol me da un aldehído. Hidrogenación de un propenal. Mira, acá tengo un propenal. ¿Por qué? El doble enlace y el grupo CHO. ¿Ven? No hay necesidad de colocar tampoco en qué posición está el doble enlace, porque es la única posición que puede tener. No puede estar acá, porque si no el carbono ya tendría más enlaces, tendría 5 enlaces, no. Es su única posición en el propenal, por eso no hay ni un número. Hidrogenamos, hidrogenación, ganancia de hidrógeno. Este hidrógeno va a romper acá el doble enlace, ¿no? Va a entrar acá, va a romper el enlace pi, que es el más débil, porque está más alejado del núcleo, y se inserta y miren, ¿qué va a formar? El propanal. El grupo CHO se sigue manteniendo, solamente se ha afectado el doble enlace. O sea, hidrogenación de un propanal da un propanal. Miren, para obtención del metanol, industrialmente, se utiliza el metanol, oxidación de un alcohol primario, cobre caliente, catalizadores, metanol, 2, por el balanceo, y obviamente como subproducto del agua. Y acá miren, en solución acuosa, o sea, este metanol, al 30% se obtiene el formol, que es un buen antiséptico. Pero como le decía, bueno, tiene más usos, ¿no? Como propiedades anestésicas, insecticida, resina transparente, o sea, para los aislantes eléctricos, la acroleína, ¿no? Entonces, son muchas sus aplicaciones que están ahí en la teoría puesta. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver acá los éteres. Obviamente los éteres también son funciones orgánicas oxigenadas porque tiene el elemento oxígeno. Ahora los éteres también dentro de su estructura tienen oxígeno, carbono e hidrógeno. O sea, son compuestos ternarios también. Bueno, su utilización más que todo, su compuesto principal es el éter dietílico, usado, bueno, como un solvente. Por ejemplo, para extraer aceites esenciales. Ahí en el laboratorio, en algún momento ustedes van a utilizar el equipo Shockley, que está compuesto por 3, ¿no? Obviamente su balón, obviamente aquella parte que le va a servir el sifoneador para sifonear el solvente y su refrigerante, ¿no? Que va a servir para condensar el solvente. Y ahí va a ir extrayendo el aceite esencial de alguna semilla. Muy bien. Y también es un poderoso, por ejemplo, anestésico también, el éter. Muy bien. Entonces su grupo funcional O, y aquí obviamente van a tener 2 radicales carbonados, ¿ven? Y la frase que generalmente se usa, oxi. Vamos a ver acá, oxi, ¿ven? Ahí está. Entonces acá sería un radical R, el otro radical R', ¿no? Porque no necesariamente pueden ser iguales, pueden ser diferentes también. Muy bien. Entonces, acá lo que va a interesar también mucho va a ser cómo esto va a entrar a tallar dentro de una estructura orgánica. A eso es lo que también vamos a ir. Por ejemplo, mírenme, acá está O. Este radical carbonado, ya lo conocen. ¿Quién es? El etil. Este también es el etil. Entonces, ¿cuántos etil hay? Hay 2.
Entonces puedo poner, miren, etil, ¿ven? Dietil éter, o sea, con el sufijo éter. Es una manera de nombrarlo, pero también existe otra forma. Por ejemplo, el que les mencionaba antes. Comercialmente se le conoce como éter dietílico. ¿Ven? Etílico. ¿Ven? Otros también, inclusive, dependiendo también si tiene algunas impurezas, puede ser industrial, también le conocen como éter de petróleo. ¿Ven? Y también se utiliza como solvente, ¿no? Y también, por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién estaba aprendiendo aquellos años secundaria química orgánica, me llaman así, ¿no? Etil, mire, ve que tiene la O de oxi. Oxi, etil. ¿Ven? Bueno, cualquiera ya tiene validez porque todavía se sigue utilizando. Acá tengo otro ejemplo, a ver, vamos a ver este ejemplo de acá, ¿no? Ojo, para aclaración, este es el etil, pero también, miren, lo voy a borrar y lo puedo colocar también así. Miren, es lo mismo. Miren, 2 carbonos, 5 hidrógenos, ¿ven? Igualito. Ambos son utilizables. Lo voy a dejar por el momento así. Ya. Ahora son diferentes, miren. Este es el etil y este ¿quién es? Ya lo conocen. Este es el metil. Son diferentes. Si quiero utilizar la primera, hay que colocar en orden alfabético. Orden alfabético. ¿Qué significa? Primero va ¿quién? Este de acá, que se llamaría etil. ¿Ven? Luego ¿quién viene? Metil. ¿Ven? A ver, ¿está bien así? Etil, metil. Pero, ¿qué etil, metil? ¿Qué culminación debemos darle acá? Miren acá arriba, dietil, éter. ¿Ven? Éter. Etil, metil, éter. Del grupo de los éteres, el éter. Respetando el orden alfabético. Muy bien. Pero también lo puedo colocar de otra manera, miren, vean. Van a escoger ustedes de los dos quién es la cadena más larga. O aquella que sea un poquito también más compleja, por decir. Por ejemplo, la cadena más larga acá es esta, ¿no? Miren. Ahí está. ¿Ven? Este es más largo. Ahora, van a contar a partir del oxígeno, del siguiente carbono, de esa cadena más larga, la numeración. Este sería 1 y este sería 2. Entonces, van a poner este de acá, sería el radical, que se llamará, como este es metil, voy a usar el prefijo met, mira, met, el prefijo met, de metanol, de metano, met. Y a continuación, esta palabrita que está acá, oxi, metoxi. Entonces, él viene a ser el radical de esta cadena que es más larga. Entonces, yo voy a decir, mira, metoxi, y el otro se coloca de acuerdo como si fuera un alcano. En este caso, 2 carbonos sería el etano. ¿Ven? Y esta es la que vamos a utilizar para cuando queremos colocar nombres de los éteres como sustituyentes en una cadena carbonada. A ver, para que esto quede más claro, el de acá, ahí hay otro ejemplo, miren. ¿Ven? A ver, miren. ¿Quién tiene la cadena más larga? Este de acá. Entonces, a partir de él,
yo comienzo a numerar. ¿Ven? Esta es la más grande. A ver, sería 1, 2 y 3. Ya. Ahora, pero para ir acostumbrándonos, miren, para ir acostumbrándonos ya, ¿en qué carbono está este radical? Que ya hemos dicho que este radical se llama metoxi. ¿No? Metoxi. Entonces, para irnos acostumbrando ya, ¿en qué carbono está este radical? En el carbono 1. Entonces ponemos así. 1, metoxi. ¿Ven? Ahí está, el radical metoxi. ¿Y quién lo va a acompañar? 1, 2, 3, 3 carbonos. ¿Quién era en los alcanos? ¿Quién tenía 3 carbonos? El propano. Propano. ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren nombrarlo así como habíamos puesto acá, en estos compuestos, obviamente se pueden guiar, ¿no? El orden alfabético. Vamos a ver otro color, ojalá que pinte bien. Por ejemplo, el orden alfabético. Acá sería metil. El siguiente sería ¿qué? Propil. Y finalmente la palabra éter. ¿Ven? Pero, siempre los peros, esta es la que más vamos a utilizar, ¿no? Así. A ver. Vamos a ver el siguiente, a ver. Este de acá. Miren. Ahí está. Acá está. ¿Cómo se llama? Metoxi. ¿Ven? ¿En qué carbono está posicionado? Miren, ahora la cadena es así, miren. Por decir así. ¿Ven? Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Ya. Ahora, vamos a escribir su nombre. Este radical que proviene del éter, ¿en qué carbono está? En el carbono 2. Entonces sería, indicamos la posición 2 a, ¿cómo se llama? Metoxi. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena? 1, 2, 3. ¿Quién sería? Propano. ¿Ven? Ya más o menos. Ahora, si ustedes quieren colocarlo de la otra forma, que no lo vamos a aplicar mucho, sería el orden alfabético, miren. ¿Y esto quién es? A ver, acuérdense. Es isopropil. Miren la cadena, la forma que tiene. Y en el segundo carbono está el orden alfabético. ¿Quién es el otro? Metil. Y la palabra final, éter. ¿Ven? Pero como les decía, más vamos a utilizar el de acá. Este es el que más vamos a utilizar. A ver, para culminar. A ver este de acá, este ejercicio de acá. Miren, ¿quién tiene la mayor jerarquía aquí? Acá hay un grupo alcohol, OH, miren, ahí está el OH. Acá hay un doble enlace, miren, hay un doble enlace. Acá hay un éter, ¿ven? Entonces, la mayor jerarquía la tiene el CHO. Generalmente los éteres más se utilizan como sustituyentes en las cadenas. Entonces, el CHO tiene la mayor jerarquía. Entonces, se empieza por acá. ¿Ven? Por acá. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ahí está la cadena, ¿ven? Ahí está la cadena. Muy bien. Vamos a colocar el nombre, a ver. Vayan pensando ya cómo le van a decir el nombre.
Siempre respetando el orden alfabético. No se olviden de eso. Ya, acá hay un metil. Acá hay un hidroxi. Aquí, acá la metoxi. ¿Y este cómo se llamará? Este de acá, miren, hay 2 carbonos. Todo esto que es el etil. Entonces este se llamará el prefijo e y la frase de los éteres, etoxi. Profe, y si fueran 3 propoxi, y si fueran 4 butoxi, ¿ven? Usan el prefijo y acompañaba la palabra oxi, etoxi. Miren, 2 carbonos de etil, metoxi, de metil. Quitan el il, oxi. Quitan el il y le agregan la frase etoxi. Vamos a ver entonces, vamos a ver. Entonces, justo en el orden alfabético la E. ¿En qué carbono está? En el 3. Sería 3 etoxi. ¿Bien? ¿Quién sigue? El grupo alcohol. Acá está el grupo alcohol, miren. ¿En qué carbono está? El 4. 4 hidroxi. ¿Ven? ¿Y ahí quién seguiría? En el 5, miren, el 5 está, me olvidé la posición, el número 5. 5, metil. Metil. Y ahora, bueno, voy a continuar acá. Voy a poner una X acá para indicar que acá continúo a la cadena. ¿Cuántos carbones tiene la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos dicho que es X. Mire, X, guión. ¿Por qué pongo guión? Porque hay un doble enlace acá. Un doble enlace que está en el carbono 5. 5, guión, en, porque es de heno. En de heno, porque el doble enlace en el carbono 5. Y como ya no hay nada, y siempre el CHO va a estar en el primer carbono, cuando él tenga la jerarquía, lo acompañamos con al, enal. No hay necesidad de poner ni un número, nada. Entonces este compuesto se llamará 3-etoxi, que es este que está acá, 4-hidroxi, que es el alcohol, 5-metil, radical alquílico. La cadena principal tiene 6 carbonos, X, guión, 5, porque ahí está el doble enlace del carbono 5, de en, de heno, y la culminación al, porque por el alde. Muy bien, y ya con este material creo que tienen para poder desarrollar el trabajo número 3. Y no olviden pues de suscribirse siempre en YouTube, al ver estos videos, darle su like, y no se olviden que la próxima clase es las cetonas. Muy bien.